El parámetro que voy a necesitar para complementar es lo que voy a definir en mi siguiente pestaña, column mappings, donde tengo que identificar ese where que yo coloqué, por cuál de estos campos se va a basar. ¿Cuál es el registro que yo debo eliminar? ¿ID empleado o ID empleado data where? Estoy eliminando, entonces recuerden que acá no tengo nada. Solamente tengo en el destino. Arrastro y suelto, él hace una flecha para vincularlo. Y con esto tengo listo mi camino de eliminados. ¿Sí? Si ahora ejecuto esta tarea, ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que, como están sincronizados, no eliminó nada ni tampoco insertó nada nuevo. ¿Cómo puedo forzar la situación de eliminados o de crear uno nuevo? Y volviendo a trabajar con mis datos de origen, en este caso este último registro lo voy a borrar de mi base de datos de origen. Ya no lo tengo en el origen, pero sí lo sigo teniendo en el destino. Por lo tanto, si ahora vuelvo a ejecutar mi procedimiento, finalizó exitosamente, y en el data flow ahora veo que por el camino de eliminados terminó un registro. Vinieron 10 registros versus 11 que tenía en el destino. Los indexó, pasaron por el merge. Mi conditional split para el camino de nuevos no encontró ninguno. Significa que todos los registros que estaban en mi origen tenían su equivalencia en el destino. Pero para el camino de eliminados sí encontró uno, porque efectivamente en el destino tenía un registro más. ¿Podemos hacer la combinación para modificados? ¿Sí? Lo único que necesitaría preguntar, ¿cuál les parece que debería ser la condición para los modificados? Primera condición para modificados es que ninguno de estos dos venga su ID nulo. ¿Sí? Es decir, que existan en ambos registros. Y además de que existan en ambos registros, alguno de sus campos debe tener un valor diferente. Entonces en ese caso voy a hacer una expresión un poquito más larga, porque debo preguntar que el campo ID empleado no sea nulo y que el campo ID empleado DataWare no sea nulo, y preguntar por la condición de que un valor sea diferente del otro. ¿Me explico? Hagamos la prueba precisamente creando ese camino adicional de modificados, que también puede pasar en nuestros cubos si tengo una información de clientes que van variando de zonas, de países. Perfectamente tengo que estar preparado para la situación de modificados. Voy a crear un nuevo valor para mi conditional split. Y voy a indicar la siguiente regla. Primero, no tiene que ser null mi ID empleado. Además, no tiene que ser null mi ID empleado DataWare. Se darán cuenta que estoy colocando un signo de exclamación adelante. Cuando coloco un signo de exclamación indico negación. Is null sería la expresión verdadera. Negación de is null significa que sea distinto de null. Pero mi expresión es un poquito más larga porque necesito contemplar la diferencia que pueda tener por alguno de los campos. ¿Sí? Voy a tomar si bien podría ser la expresión de preguntar diferencia en cada uno de los campos, voy a hacer un ejemplo más a escala
donde varíe el nombre del empleado. Entonces voy a decir, además la siguiente condición es que el nombre del empleado sea distinto del nombre del empleado DataWare. Mi condición, si algo no estoy escribiendo correctamente en la condición, por ejemplo, me olvido de la expresión de AND, que es doble ampersand, al perder foco con la fórmula, él me la pinta de color rojo, indicándome de que tengo un error. Cuando queda correcta, entonces nuestra expresión quedó que no sea nulo ID empleado, que además tampoco sea nulo ID empleado DataWare y que además el nombre del empleado sea distinto al nombre empleado DataWare. Confirmo. Voy a necesitar otro OLDB command para hacer esta modificación. Y otra de las salidas del conditional split, en este caso, la de modificados, voy a vincular con mi comando. Al hacer doble clic en mi comando SQL, nuevamente voy a indicar con qué conexión voy a trabajar. Cuando hay un modificado, ¿qué sentencia SQL debería hacer en mi base de datos de destino? Un update, efectivamente. Voy a preparar mi sentencia de update. Fíjense que ahora, a diferencia del delete, estoy colocando dos variables de parámetro. Porque necesito una variable para identificar cuál es el registro que va a eliminar y otra variable con el nuevo valor que va a tomar forma en mi base de datos de destino. Puedo tener tantos signos de interrogación como necesite como parámetros para mi consulta. Acá estoy modificando un campo. En un update de una tabla de clientes voy a tener más símbolos de interrogación que voy a tener que vincular. Para vincular, él ahora me identifica que mi consulta tiene dos parámetros. Si le pongo después del signo de interrogación un nombre, es una manera de nombrar a mi parámetro. Y si no lo hago, el orden de aparición en mi sentencia SQL es el orden que me va a indicar aquí. El primer signo de interrogación yo puse para el nuevo valor de nombre de empleado. Por lo tanto, el parámetro 0 tengo que vincular con nombre de empleado y el segundo parámetro con el ID del empleado que voy a modificar. En este caso, para el ID de empleado, como es una modificación, puedo utilizar indistintamente ID empleado DataWare o ID empleado, porque estamos hablando de un caso donde el registro está presente en ambas bases de datos, origen y destino. Pero el nombre empleado sí es importante que venga de la base de datos de origen, porque es el nuevo valor que va a tener el campo alimentado de mi base de datos de DataWare. Con esto estamos listos para preparar el escenario. Si ahora ejecuto, no va a modificar absolutamente nada. Porque los datos están iguales en origen y destino. Pero si modifico en el origen, por ejemplo le cambio el nombre, cambio de Rodrigo a Pablo,
voy nuevamente a la ejecución.